Cerraba los ojos y entraba en la ardiente oscuridad, olvidado de todo, como el fumador de opio que al entrar al asqueroso fumadero donde el patrón chino huele excremento, cree recobrar el cielo, y por un momento deslizábase supersticiamente hacia el placer clandestino, avergonzado, mas con la impaciencia de un jovenzuelo al entrar por primera vez en un lenocinio. El deseo zumbaba como un tábano en sus oídos, pero nadie lo podía arrancar ya de la oscuridad sensual. Era esta oscuridad una casa familiar en la que perdía súbitamente las nociones del vivir común. Allí, en la casa negra, le eran habituales los placeres terribles que de haberlo sospechado en la existencia de otro hombre le habría separado para siempre de él. Aunque esta casa negra estaba en el Rosain, entraba en ella haciendo singulares rodeos, tortuosas maniobras, y una vez traspuesto el umbral sabía que era inútil retroceder, porque por los corredores de la casa negra, por un exclusivo corredor siempre enfardado de sombras, avanzaba a su encuentro con pies ligeros, la mujer que un día en la vereda, en un tranvía o en una casa, le había embarado de deseo. Como quien saca de su cartera un dinero que es producto de distintos esfuerzos, Erdosain sacaba de las alcobas de la casa negra una mujer fragmentaria y completa, una mujer compuesta por 100 mujeres despedazadas por los 100 deseos siempre iguales, renovados a la presencia de semejantes mujeres, porque ésta tenía las rodillas de una muchacha a quien el viento soslayaba la pollera mientras esperaba el ómnibus, y los muslos que recordaba haber visto en una postal pornográfica, y la sonrisa triste y desvanecida de una colegiala que hacía mucho tiempo había encontrado en el tranvía, y los ojos verdosos de una modistilla con la pálida boca rodeada de granos, que los domingos salía al atardecer con una amiga para bailar en esos centros recreativos donde los tenderos empujan con sus braguetas sublevadas a las mocitas que gustan de los hombres. Esta mujer arbitraria, amasada con la carnadura de todas las mujeres que no había podido poseer, tenía con él esas complacencias que tienen las novias prudentes que ya han dejado las manos en la entrepierna de su novio sin dejar por ello de ser honestas. Iba hacia él, tenía las nalgas contenidas por una faja ortopédica que dejaba libres sus senos ligeramente combados y sus modales eran irreprochables como los de una señorita educada que sabe razonar, lo cual no le impide dejar que su novio pierda los dedos en el corpiño entreabierto por un olvido. Luego caían los abismos de la casa negra. Erdosain de aquellos tiempos conservaba un recuerdo abominable. Tenía la sensación de que había vivido en el interior de un infierno cuyo contenido diabólico la acompañaba a través de los días y aún a poco de los de su muerte, perseguido por la justicia, cuando volcaba su memoria hacia aquella época se exaltaba sombríamente, una llama roja brillaba ante sus ojos y era tal y era su doloroso furor que hubiera querido de un salto llegar hasta más allá de las estrellas, quemarse en una hoguera que limpiara su presencia de todo aquel terrible pasado persistente e inevitable. La casa negra aún me parece tener ante los ojos el semblante enrijecido del hombre taciturno que de pronto levantaba la cabeza hacia el cielo raso, luego bajaba los ojos hasta ponerlos a la altura de los míos y sonriendo fríamente agregaba: vaya, dígales a los hombres lo que es la casa negra y que yo era un asesino, y sin embargo yo, el asesino, he amado todas las bellezas y he luchado en mí mismo con todas las horribles tentaciones que hora tras hora subían de mis entrañas. He sufrido por mí y por los otros, ¿se da cuenta? También por los otros. La circular. El secuestro se llevó a cabo días después de la fuga de Elsa. El día 14 de agosto, Erdosain recibió la visita del astrólogo, mas como había salido, al regresar encontró tirado bajo la puerta un sobre. Este contenía una circular falsificada del Ministerio de Guerra, comunicándole a Erdosain desde la supuesta dirección del capitán Belaunde y una curiosa postdata que decía así: lo esperaré hasta el día siguiente, todas las mañanas de 10 a 11, en compañía de Barsud. Llame y entre sin esperar. No venga a visitarme solo. Erdosain leyó la carta del astrólogo y quedó pensativo. Se había olvidado de Barsud. Sabía que tenía que matarlo. Luego de tal determinación se cubrió de tinieblas y los días que ocupaban el intervalo que transcurría embotado se fueron para siempre. Tenía que matarlo a Barsud. La explicación de la palabra tenía podría encontrarse con las características de la locura de Erdosain. Cuando le interrogué a ese respecto me contestó: tenía que matarlo porque si no
no hubiera vivido tranquilo. Matar a Barsud era una condición previa para existir, como lo es para otros respirar aire puro. Así, no bien hubo recibido la carta, se dirigió a la casa de Barsud. Este vivía en una pensión de la calle Uruguay, cierto departamento oscuro y sucio ocupado por un fantástico mundo de gente y de toda calaña. La patrona de tal antro se dedicaba al espiritismo, tenía una hija visca y en cuanto a los rasgos era inexorable. Pensionista que se retrasaba 24 horas en pagarle, estaba seguro que al llegar la noche encontraba sus baúles y trastos arrojados en el centro del patio. Llegó atardecido a la casa del otro. Precisamente estaba Gregorio afeitándose cuando entró Erdosain a su pieza. Barsud se detuvo pálido, con la navaja sobre la mejilla. Luego, mirando de pies a cabeza, a Erdosain exclamó: ¿Qué es lo que querés vos aquí? Otros se hubiera indignado, comentaba más tarde Belzán. Yo le miré sonriendo amistosamente porque me sentía amigo de él en aquellos momentos y sin decir palabra le alcancé la carta del Ministerio de Guerra. Una alegría inexplicable me mantenía inquieto. Recuerdo que estuve un minuto sentado en la orilla de su cama y luego me levanté poniéndome a pasear nerviosamente por la pieza. Así que está en Temperley y vos querés que vayamos a buscarla. Sí, eso es lo que quiero. Y que vos vayas a buscarla. Barciú murmuró algo que Erdosay no entendió. Luego con las manos empezó a friccionarse los músculos de los brazos y la epidermis se sonrojó suavemente. Iba a afeitarse los bigotes. Sostuvo la navaja en el aire y volviendo la cabeza dijo: ¿Sabes? Creí que nunca tendrías el coraje de visitarme. Erdosay sostuvo la estriada mirada verde. Realmente aquel hombre tenía la faz de un tigre y después de cruzarse de brazos arguyó: Es cierto, yo también creía eso, pero ya ves, las cosas cambian. ¿Tenés miedo de ir vos solo? No, lo que tengo es interés de verte a vos en la aventura. Barzuda apretó los dientes con el mentón empapado de espuma jabonosa y la frente arrugada poderosamente. Consideró a Erdosain y terminó por decir: Mira, me creía un canalla, pero creo que vos sos peor que yo. En fin, que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué decís que sea lo que Dios quiera? Barzú se detuvo frente al espejo, apoyó los puños en la cintura y lo dijo. No le sorprendió a Erdosain, que con el semblante sereno escuchó estas palabras. ¿Quién me dice que esta circular no esté falsificada y que vos me tiendas una cama para asesinarme? Qué curiosa es el alma del hombre, comentaba luego Erdosain. Yo escuché esas palabras y ni un solo músculo del semblante se me alteró. ¿Cómo Gregorio había adivinado la verdad? No lo sé. O es que él tenía tan bien la mala imaginación mía. Encendió un cigarrillo y le contestó estas palabras: Haz lo que quieras. Pero Barzú, que estaba en vena de conversar, repuso: Pero, ¿por qué no? Decime, ¿por qué no? ¿Qué tendría de extraño que vos me quisieras matar? Es lógico, te quise robar la mujer, te denuncié, te di una paliza. ¿Qué diablos? Tendrías que ser un santo para que no tuvieras ganas de matarme. Un santo, no, mi hijo, no lo soy. Pero te juro que mañana no te mataré. Algún día sí, pero mañana no. Barzú echó a reír alegremente. ¿Sabes que sos notable, Remo? Algún día me matarás. Qué curioso. ¿Sabes lo que me interesa de todo eso? La cara que pondrás al matarme. Decime, ¿vas a estar serio o te vas a reír? Las preguntas habían sido hechas con gravedad amistosa. Posiblemente esté serio, no sé, creo que sí. Vos comprenderás que matarlo a otro no es juguete. ¿Y no tenés miedo a la cárcel? No, ya que si te matara tomaría ante mis precauciones y tu cadáver lo destruiría con ácido sulfúrico. Sos un bárbaro. A propósito, yo tengo una memoria más floja. ¿Pagaste en la azucarera? Sí. ¿Quién te dio el dinero? Un rufián. Tenés pocos amigos, pero buenos. Entonces, ¿a qué hora me vas a venir a buscar mañana? A las 8 va ese hombre al comando. Así que, mira, no termino de creer que sea cierto, pero si él está allá, le voy a dar tantos sopapos que te prevengo que tendrán que pasar muchos años para que se lo olvide. Cuando Ardosain se dirigió a una oficina de correos y le hizo un telegrama al astrólogo. Trabajo de la angustia. Esa noche no durmió, estaba sumamente cansado, tampoco pensaba en nada. Pretendió darme una definición de aquel estado con estos términos. El alma está como si se hubiera salido medio metro del cuerpo,
un aniquilamiento muscular extraordinario, una ansiedad que no termina nunca. Usted cierra los ojos y parece que el cuerpo se disuelve en la nada. De pronto se recuerda un detalle perdido entre los millares de días que ha vivido. No cometa usted nunca un crimen, porque eso es más horrible, es triste. Usted siente que va cortando una tras otra las amarras que lo ataban a la civilización, que va a entrar en el oscuro mundo de la barbarie, que perderá el timón, se dice, y eso también se lo dije al astrólogo, que provenía de una falta de training en la delincuencia, pero no es eso, no. En realidad, usted quisiera vivir como los demás, ser honrado como los demás, tener un lugar, una mujer, asomarse a la ventana para mirar los transeúntes que pasan, y sin embargo, ya no hay una sola célula de su organismo que no esté impregnada de la fatalidad que encierran esas palabras. Tengo que matarlo. Usted dirá que razono mi odio. ¿Cómo no razonarlo si tengo la impresión de que vivo soñando? Hasta que me doy cuenta de que hablo tanto para convencerme de que no estoy muerto, no por lo sucedido, sino por el estado en que lo deja el hecho. Así, es igual que la piel después de una quemadura, se cura, pero ve usted cómo queda arrugada, seca, tensa, brillante. Así le queda el alma a uno, y el brillo que a momentos se refleja le quema los ojos, y las arrugas que tiene le repugnan. Usted sabe que lleva en su interior un monstruo que en cualquier momento se desatará y no sabe en qué dirección. Un monstruo. Muchas veces me quedé pensando en eso. Un monstruo calmoso, elástico, indescifrable, que lo sorprenderá a usted mismo con la violencia de sus impulsos, con las oblicuas satánicas, que descubre en los recovecos de la vida y que le permiten discernir infamias desde todos los ángulos. ¿Cuántas veces me he detenido en mí mismo, en el misterio de mí mismo, y envidiaba la vida del hombre más humilde? Ah, no cometa nunca un crimen. Véame a mí, como estoy, y me confieso con usted porque sí, quizá porque usted me comprende. Y la noche llegué tarde a casa, me tiré vestido encima de la cama, la emoción que puede experimentar un jugador la sentía yo en los afanosos latidos de mi corazón. En realidad no pensaba en los sucesos posteriores al delito, sino que mantenía al borde mi, eh, de mismo la curiosidad de saber cómo me comportaría, qué es lo que haría Barsud, de qué forma lo secuestraría el astrólogo, y el crimen que en algunas novelas había leído se presentaba interesante. Veía yo ahora que algo mecánico, que cometer un crimen es sencillo y que nos parece complicado a nosotros debido a que carecemos de la costumbre de él. Tan es así que recuerdo me quedé acostado con la mirada fija en un ángulo de la pieza oscura. Pedazos de antigua existencia, pero inconexos, pasaban como empujados por un viento ante mis ojos. Nunca llegué a explicarme el misterioso mecanismo del recuerdo que hace que en las circunstancias excepcionales de nuestra vida de pronto adquiera una importancia casi extraordinaria el detalle insignificante y la imagen que durante años y años ha estado cubierta en nuestra memoria por el presente de la vida. Ignoramos que existían aquellas fotografías interiores y de pronto el espeso velo que la cubre se rompe y así esa noche, en vez de pensar en Barsud, me dejé estar allí, en ese triste cuarto de pensión, en la actitud de un hombre que espera la llegada de algo, de ese algo del que he hablado tantas veces y que a mi modo debe de ver darle un giro inesperado a mi vida, destruir por completo el pasado, revelarme a mí mismo un hombre absolutamente distinto del que yo era. En realidad el crimen no me preocupaba mucho, sino otra curiosidad. ¿De qué forma me manifestaría después del crimen? ¿Sufriría remordimientos? ¿Enloquecería? ¿Terminaría por irme a denunciar o sencillamente viviría como hasta el presente, adolorido de esa impotencia singular que le daba a todos los actos de mi vida una incoherencia que ahora usted dice son los síntomas de mi locura? Lo curioso es que a momentos sentía grandes impulsos de alegría, deseo de reírme para simular un paroxismo de locura que no existía en mí, más quebrantado el impulso, trataba de figurarme de qué forma lo secuestraríamos a Barsud. Estaba seguro de que se defendería, pero el astrólogo no era hombre de intervenir sin previsión en una empresa. Otras veces me planteaba el problema mediante
¿Qué forma? Barsud había adivinado que la circular del Ministerio de Guerra estaba falsificada y me admiraba de haber conseguido aquella perfecta presencia de espíritu cuando volviendo hacia mí la cara enjabonada dijo casi irónicamente, mirá qué curioso si la circular estuviera falsificada. En realidad él era un canallo, pero yo no le iba a la saga. La diferencia quizás consistiría en que él no experimentaba curiosidad por sus vagas pasiones como las sentiría yo. Además, a mí no me importaba nada en aquellas circunstancias. Quizás fuera yo el que matara, quizás fuera el astrólogo el caso que había arrojado mi vida a un recoveco monstruoso en el que los dominios jugaban con mis sentidos como los dados metidos en un cubilete. Llegaban ruidos lejanos, el cansancio se infiltraba por mis articulaciones, a momentos me parecía que la carne, como una esponja, chupaba el silencio y el reposo, ideas tordas se me ocurrían respecto a Elsa. Un rencor taciturno me enrejecía los músculos en los maxilares, hasta sentía la pena de mi pobre vida. Sin embargo, la única forma de rehabilitarme ante mí era asesinándolo a Barsud, y de pronto me veía de pie junto a él, estaba atado con sogas gruesas y echado sobre un montón de bolsas. De él solo era nítido el verde perfil del ojo y la nariz pálida. Yo me inclinaba suavemente encima de su cuerpo, exprimía un revólver, le apartaba dulcemente el cabello de las sienes y le decía en voz muy baja, vas a morir, canalla. Los bultos se estremecía. Yo levantaba revólver, apoyaba el cañón en la piel sobre la sien y nuevamente repetía en voz muy baja, vas a morir, canalla. Los brazos se removían bajo las gruesas lágrimas. Era una desesperada faena de huesos y de músculos espantados. ¿Te acordás, canalla? ¿Te acordás de las papas, de la ensalada volcada encima de la mesa? Tengo ahora esa cara de infeliz que te preocupaba. Más intempestivamente sentía vergüenza de decirle esas villanías y entonces le decía, o no, no le decía nada, tomaba una bolsa y le cubría la cabeza bajo la arpillera tupida, la cabeza se removía furiosamente. Yo trataba de apretarla contra el piso para asegurar la eficacia del balazo y la posición segura del caño del revólver, y la arpillera resbalaba sobre los cabellos y todos mis esfuerzos eran inútiles para domar el coraje de esa fiera que ahora resoplaba sordamente para escapar de la muerte. Si se desvanecía este sueño, me imaginaba viajando por el archipiélago de la Malasia a bordo de un velero en el Océano Índico. Había cambiado de nombre, mascullaba inglés, mi tristeza era casi la misma, pero ahora tenía brazos fuertes, la mirada serenísima, quizás en Borneo, quizás en Calcuta, o más allá del Mar Rojo, o del otro lado de la Taira, en Corea, en Manchuria, mi vida se reedificaría. Cierto es que ya no eran los sueños del inventor ni del hombre que descubrió unos rayos eléctricos tan poderosos como para fundir moles de acero como si fueran lentejas de cera, ni presidiría la mesa vidriada de la Liga de las Naciones. En otros momentos el terror avanzaba en el Rosain. Tenía la sensación de estar engrilletado. La terrible civilización lo había metido dentro de un chaleco de fuerza del que no se podía escapar. Se veía encadenado y con el traje de rayadillo, cruzando lentamente en una columna presidiaria entre médanos de nieve hacia los bosques de Ushuaia. El cielo estaba arriba blanco como una chapa de estaño. Esta visión le enardeció. Ciegado del furor lento, se levantó, caminó de una parte a otra del cuarto, tenía intenciones de golpear las paredes con los puños, hubiera querido horadar los muros con los huesos, luego se detuvo en la jamba de la puerta, se cruzó de brazos, nuevamente la pena trepó hasta su garganta. Era inútil cuanto hiciera, en su vida había una realidad ostensible, única, absoluta, él y los otros, entre él y los otros se interponía una distancia, era quizás la incomprensión de los demás, o quizás su locura, de cualquier forma, no por eso no era menos desdichado, y nuevamente el pasado se levantó por pedazos ante sus ojos. La verdad es que hubiera deseado escaparse de sí mismo, abandonar definitivamente aquella vida que contenía su cuerpo y que lo envenenaba, a entrar a un mundo más nuevo, con grandes caminos en los bosques, y donde el hedor de las fieras fuera más incomparablemente dulce que la horrible presencia del hombre, y caminaba, quería extenuarlo a su cuerpo, agotarlo definitivamente, aplastarlo por el cansancio hasta el grado que le fuera imposible modular una sola idea. El secuestro. A las 9 de la mañana, Erdogan fue a buscarlo a Balsud. Salieron de sin palabra.
Más tarde, Erdogan reflexionaba sobre este viaje extraño en el cual el otro hombre fue hacia su destino sin oponer ninguna resistencia. Refiriéndose a esa circunstancia, decía, iba con Barfield como un condenado a muerte en marcha hacia el paraje de la ejecución, abandonada toda su fuerza, con una sensación persistente del vacío ocupando los intersticios de mis entrañas. Barfield a su vez estaba ceñudo. Yo comprendía que él allí, sentado junto a la ventanilla, con el codo apoyado en el pasamano, acumulaba furores para descargarlos contra el invisible enemigo que su instinto le advertía estaba oculto en la quinta de Temperley. Erdogan continuó. A momentos me decía lo curioso que hubiera resultado para los otros pasajeros el saber que esos dos hombres hundidos en el acolchado de cuero de los asientos eran uno el próximo asesino y el otro su víctima, y sin embargo todo continuaba lo mismo. El sol lucía allá en los campos, habíamos dejado atrás los frigoríficos, las fábricas de estiarina y jabón, las fundiciones de vidrio y de hierro, los bretes con el vacuno oliendo los postes, las avenidas a pavimentar con sus llanuras manchadas de yeso y de surcos, y ahora comenzaba tras Puerto Lanús el siniestro espectáculo de remedios de escalada, monstruosos talleres de ladrillo rojo y sus bocazas negras bajo cuyos arcos maniobraban las locomotoras, y a lo lejos en las entrerías se veían cuadrillas de desdichados apaleando grava o transportando durmientes. Más allá, entre una raquítica vegetación de plátanos intoxicados por el hollín y los hedores del petróleo, cruzaba la senda oblicua de los chalets rojos para los empleados de la empresa, con sus jardincitos minúsculos, sus persianas ennegrecidas por el humo y los caminos sembrados de escoria y carbonilla. Barciud iba ensimismado. Erdogan, para explicar el exacto término, se dejaba estar. Si en aquel momento hubiera visto un convoy avanzando por la línea en sentido contrario, no hubiera pestañeado, tan indiferente era la vida o la muerte. Así transcurrió el viaje. Cuando llegaron a Temperley y Barciud se sacudió como si despertara escalofriado de un sueño penoso, se limitó a decir, ¿por dónde es? Erdogan extendió el brazo, señalando vagamente la distancia que debía caminar, y Barciud siguió el rumbo. Ahora cruzaban en silencio las calles hacia la quinta del astrólogo. Caía el tierno azul de la mañana en los guardales de las calles oblicuas. Tallos pasteles de todos los verdes y árboles creaban informes edificios vegetales prestados por penachos flexibles y bifurcados por laberintos de leñosidades rojas. Esto bajo el aire que ondulaba suavemente, de forma tal que esas fantásticas construcciones del botánico azar parecían flotar en una atmósfera de oro que tenía la lucidez vítrea de un cristal cóncavo, reteniendo en su esfericidad el profundo odor de la tierra. Linda la mañana, dijo Barzud, y ya no hablaron más hasta llegar frente a la quinta. Aquí es, dijo Rosain. Barzud dio un salto atrás y mirándolo con una agudeza increíble, exclamó, ¿y cómo sabes que es aquí, si no hay número? Comentando más tarde esta incidencia, Rosan decía, puede afirmarse que hay un instinto del crimen, un instinto que le permite a uno mentir instantáneamente, sin temor a incurrir en contradicciones, un instinto que es como el impulso de conversación y que es el momento más agudo de la lucha, le permite encontrar recursos de salvación casi inverosímiles. Erdogan levantó la vista y con un aplomo inesperado para él y sorprendente después le contestó, porque vine ayer a dar vueltas por acá, quería ver si veía a Elsa. Bersud lo miró dudando. Hubiera afirmado que Erdogan mentía, pero el amor propio le impedía retroceder y Erdogan, llamando, golpeó fuertemente con las palmas de las manos, tapándole hasta la mitad del rostro, ancha ala del sombrero de paja, y en manga de camisa se detuvo frente al portón de alambre pintado de rojo, el hombre que vio a la partera. ¿Está la señora?, preguntó Berciud. Blomberg, sin contestar, corrió el cerrojo y abrió el portón. Luego se internó en un sendero que torcía hacia la casa entre el eucaliptal, y los dos hombres lo siguieron. Repentinamente una voz gritó, ¿dónde van ustedes? Barzud volvió la cabeza. Bromberg giró sobre los talones y como si hubiera algún resorte de su brazo, este se alargó semejante a un rayo. Barzud abrió la boca en un frenesí de aire, doblándose instantáneamente la parte superior de su cuerpo. Iba a
aplastarse el estómago con las manos, pero el brazo de Bromberg dilató el ángulo de otro golpe, y bajo el cross de mandíbula entrechocaron los dientes de Barsud. Cayó y aplastado entre el pasto parecía estar muerto, con sus piernas encogidas y los labios ligeramente entreabiertos. Apareció el astrólogo y Bromberg, serio, casi triste, se inclinó sobre el caído. El astrólogo lo tomó por la coyuntura de los brazos con los dedos en garfio bajo los sobacos y en esta forma lo condujeron hasta la cochera abandonada. Erdogan hizo correr sobre los rodillos el portalón pintado de color ocre, olor de pasto seco y un torbellino de insectos escapó de la tardía negra. Introdujeron al desvanecido hasta un box. Una gruesa cadena estaba asegurada a uno de los pilares por un candado. El astrólogo aseguró con el extremo de esta por encima del tobillo el pie de Barsud. Hizo varios nudos con los eslabones, luego lo aseguró con un candado, rechinó este al abrirse y Erdogan, enderezándose sobre el caído, dijo mirándolo al astrólogo: ¿Ha visto? La libreta de cheques no la tiene encima. Eran las 10 de la mañana. El astrólogo miró el reloj y dijo: tengo tiempo de tomar el rápido, llegar a Rosario a las 6. ¿Quiere acompañarme hasta Retiro? ¿Cómo? ¿Va a Rosario? ¿Y si tengo que hacerle el telegrama a la dueña de la pensión? ¿Usted tiene el número? Sí, todo. Es lo mejor para apoderarse del equipaje de Barsud sin despertar sospechas. En la pensión no tiene nada más. Sí, el baúl y 2 maletas. Perfectamente. Dejémonos de charlas y vamos al grano. A las 6 estaré en Rosario. Le hago el telegrama a la vieja. Usted se da una vuelta mañana a las 10 y haciéndose el sonso pregunta si Barsud no llegó todavía a Rosario. Y como yo no he llegado, usted agrega que sabe que me ha ofrecido un importante empleo, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Muy bien. A las 12 el astrólogo subía al tren. Capítulo tercero. El látigo. La teta ideada por Erdogan y llevada a cabo por el astrólogo tuvo éxito y este resolvió que el día miércoles se llevara a cabo la primera reunión en la que se conocerían los jefes. El día martes a las 4 de la tarde, Erdogan recibió la visita del astrólogo, quien le avisó que el miércoles de esa semana a las 9 de la mañana se reunirían los jefes en Temperley. El astrólogo permaneció en compañía de Erdogan unos minutos y cuando éste bajaba la escalera examinando sobresaltado su reloj, dijo a aquel: caramba, son las 4, tengo que ir a un montón de sitios, lo espero mañana a las 9. Ah, yo he pensado que el único que podía desempeñar el puesto de jefe de industrias era usted. Bueno, mañana conversaremos. Ah, no se olvide de presentar, mejor dicho, de prepararse un proyecto sobre turbinas hidráulicas, un tipo para usina de montaña, sencillo, sería para la colonia y los trabajos de electrometalurgia. ¿Cuántos kilovatios? No sé, eso debe estudiarlo usted. Habrá hornos eléctricos, en fin, arréglesela usted. Además, ha llegado el buscador de oro. Mañana él le dará detalles más concretos. Prepárese para que no lo sorprenda el asunto. Diablo, se hace tarde. Hasta mañana. Arreglándose la chistera, llamó a un chofer que pasaba y se acomodó en el automóvil. Al día siguiente, Erdogan, caminando por las veredas de Temperley, observaba asombrado que hacía mucho tiempo que no gozaba de una emoción de sosiego semejante. Caminaba despacio, a aquellos túneles vegetales le daban la sensación de un trabajo titánico y deforme. Miraba deleitado los senderos de grano rojo en los parques que avanzaban sus láminas escarlatas hasta los prados, manteles verdes esmaltados de flores violáceas, amarillas y rojas, y si levantaba los ojos se encontraba con aguanosos pozales en el cenit que le producían un vértigo de caída, pues de pronto el cielo desaparecía en sus pupilas y le dejaba en los ojos una negrura de ceguera, aclarándose el pensamiento en un furtivo mariposeo de átomos de plata, que a su vez se evaporaban, transformándose en terribles azulencos ásperos y secos, ahora en lo alto, como cavernas de azul metileno, y el placer que la mañana suscitaba en él, el goce nuevo, soldaba los trozos de su personalidad, rota por los anteriores sufrimientos del desastre, y sentía que su cuerpo estaba ágil para toda aventura. Augusto Remo, Erdogan, tal como sin pronunciar su nombre le produjera un placer físico que duplicaba la energía infiltrada en sus miembros por el movimiento. Por las calles oblicuas, bajo los conos del sol, avanzaba sintiendo la potencia de su personalidad flamante, jefe de industrias. La frescura del camino botánico la enriquecía de grandes
de grandor es la conciencia, y esta satisfacción lo aplomaba en las calles como a esos muñecos de celuloide el lastre de plomo. Pensaba que se mostraría irónico en la reunión y un desprecio malévolo le surgía para los débiles del mundo. El planeta era de los fuertes, eso mismo, de los fuertes. Arrasarían al mundo y se presentarían a la canalla que se encalla el trasero en las butacas de todas las oficinas, blindados de grandeza, semejantes a emperadores solitarios y crueles. Se imaginaba nuevamente un desmesurado salón de muros encristalados, cuyo centro lo ocupaba una mesa redonda, sus 4 secretarios con papeles en las manos y las plumas tras de la oreja se acercaban a consultarle, mientras que en un rincón, con los sombreros en las manos, inclinadas las cabezas canosas, estaban los delegados de los obreros, y Erdosán, volviéndose hacia ellos, le decía simplemente, o mañana vuelven al trabajo o los fusilaremos. Eso era todo. Hablaba poco y en voz baja, y su brazo estaba fatigado de firmar decretos. Lo mantenía en pie la ferocidad de los tiempos que necesitaban el alma de un tigre para adornar los confines de todos los crepúsculos de siniestros fusilamientos. Avanzaba ahora hacia la quinta del astrólogo con el corazón batiente de entusiasmo, repitiéndose la frase de Lenin, como una musiquita llena de voluptuosidad. ¿Qué diablos de revolución es esta si no fusilamos a nadie? Al llegar a la quinta y entreabrir una de las puertas, vio venir a su encuentro al astrólogo, cubierto de un largo guardapolvo gris y un sombrero de paja. Con amistad se estrecharon fuertemente las manos a tiempo que decía el astrólogo, Barciú está tranquilo, ¿sabe? Yo creo que no va a oponer mucha resistencia para firmar el cheque. Ya llegaron esos tipos, pero primero veremos a Barciú. Que esperen, que diablo, ¿se da cuenta usted de mi situación? Con ese dinero el mundo es nuestro. Ahora habían entrado al escritorio y el astrólogo, haciendo girar el anillo con la piedra violeta y mirando el mapa de Estados Unidos, prosiguió, conquistaremos la Tierra, realizaremos nuestra idea. Podemos instalar un prostíbulo en San Martín o en Ciudadela y la colonia de los Santos en la montaña. ¿Quién más apto para regentear el prostíbulo que el rufián melancólico? Le nombraremos gran patriarca prostibulario. Erdosán se acercó a la ventana, los rosales vertían un perfume potentísimo, agudo, todo el espacio se poblaba de una fragancia roja, fresca como un caudal de agua, moscardones de alas de cristal revoloteaban en torno de las manchas escarlatas de los granados. Erdosán permaneció algunos segundos así. El espectáculo lo retrajo a la idéntica tarde aquella en que había estado allí, en el mismo lugar, y sin embargo no se imaginaba que la noche lo esperaba con la sorpresa de la partida de Elsa. El verdón multiforme penetraba por sus ojos, pero él no lo veía. Allá en el fondo de su existencia, con la mejilla apoyada en los pezones violetas de un cuadrado pelo pecho masculino, estaba su esposa, lánguida, la mirada floja, los labios entreabiertos para la obscena boca del otro. Un pájaro pasó ante sus ojos y Erdosán, volviéndose al astrólogo, dijo con voz forzadamente suave, hombre, haga usted lo que quiera. Luego sentóse, encendió un cigarrillo y observándolo al otro, que con un compás marcaba un círculo en un mapa azul, preguntó, ¿pero qué piensa hacer usted? El rufián melancólico se prestará para administrar los prostíbulos. Sí, de eso no hay cuidado, y Barsud no va a oponer mayor resistencia. Siempre está en la cochera. Me pareció prudente secuestrarlo. Lo encadené en la caballeriza. En la caballeriza era el único lugar sólido donde lo podía guardar. Además, una pieza arriba de la cochera duerme el hombre que vio la partera. ¿Qué es eso? Algún día le contaré. Vio la partera y no puede dormir de noche. Bueno, yo había pensado en usted. ¿Cómo? ¿Voy a hacer qué? Déjeme hablar. Que usted lo viera y tratara de convencerlo para que firmara. En fin, que les pusiera nuestras ideas. Ya va a haber que hacerlo firmar a la fuerza. Pero ¿cómo? Yo naturalmente soy enemigo de la violencia, pero usted me entiende, nuestra idea está por encima de todo sentimentalismo. De eso es lo que usted debe entregarlo a Barsud. En fin, que nosotros no quisiéramos vernos en la obligación de tostarle los pies u otra cosa peor para que nos firmara el cheque. ¿Y usted está dispuesto? Sí, nosotros estamos dispuestos, porque no podemos perder esta única oportunidad. Yo contaba con su invento de la rosa de cobre, pero eso es lento.
Al rufián melancólico no conviene pedirle dinero. Si no lo tiene, lo pondremos en apuros. Y si lo tiene y no lo quiere dar, perderemos un amigo. El hecho de que haya sido generoso con usted no quiere decir que lo sea con nosotros. Además, es un neurasténico que no sabe lo que da de sí. Erdosain miraba por los cuadriláteros formados por los hierros de la ventana, las manchas escarlatas en las copas verdes de los granados. Una franja amarilla cortaba el muro en lo alto de la estancia. Una tristeza enorme pasó por su corazón. ¿Qué es lo que había hecho de su vida? El astrólogo reparó en su silencio y dijo: Vea, Erdosain, no nos queda otro remedio que afrontar todo o abandonar. La vida es así, triste, pero ¿qué quiere que hagamos? Yo también sé que lo agradable sería hacer las cosas sin sacrificios. Es que en este caso el sacrificio es otro. Y nosotros, Erdosain, y nosotros que nos jugamos la cárcel y la libertad por tiempo indeterminado, ¿usted no ha leído las vidas paralelas de Plutarco? No, pues se las voy a regalar para que leyéndolas aprenda que la vida humana vale menos que la de un perro. Si para imprimir un nuevo rumbo a la sociedad hay que destruir esa vida, ¿sabe usted cuántos asesinatos cuesta el triunfo de un Lenin o de un Mussolini? A la gente no le interesa eso. ¿Por qué no le interesa? Porque Lenin y Mussolini triunfaron. Eso es lo esencial, lo que justifica toda causa injusta o justa. ¿Y quién lo va a asesinar a Bersuit? Bromberg, el que vio a la partera. Usted no me había dicho, ni había objeto, porque de ese lado todo estaba resuelto. Una ráfaga de perfume se volcó en la estancia. Se hizo nítido el ruido del agua que caía en el tonel. Así que el asunto ya lo conocemos. Usted, yo y Bromberg. Demasiada gente para un secreto. No, porque Bromberg es mi esclavo, es esclavo de sí mismo, que es lo peor. Perfectamente, pero usted me va a entregar a mí un documento firmado en el que usted y Bromberg se confiesen autores del crimen. ¿Y para qué quiere usted eso? Para estar seguro que no me engaña. Con gesto maquinal, el astrólogo acomodó su galera, tomó su mongolico rostro entre sus dedos y caminó hacia el centro de la estancia. Así, con el codo apoyado en la palma de la mano, de la otra mano dijo: no tengo inconvenientes en darle lo que usted me pide, pero no se olvide de esto. Yo vivo exclusivamente para realizar mi idea. Vienen tiempos extraordinarios. Yo no podría explicarle todos los prodigios que van a ocurrir porque no tengo tiempo ni ganas de discutir. Vienen sin duda tiempos nuevos. ¿Quiénes lo conocerán? Los elegidos. El día que yo encuentre un hombre capaz de sustituirme y la empresa esté encaminada, me retiraré a meditar a la montaña. En tanto, todos los que me rodean me deben absoluta obediencia. Esto debe entenderlo usted si no quiere seguir el camino del otro. Esa no es forma de hablar, sí, es forma, porque yo le voy a firmar a usted el documento que me pide. No lo preciso. ¿Va a necesitar dinero usted? Sí, unos 2.000 pesos para... No me diga, se le entregará. Además, no quiero tener nada que ver con el asunto de los prostíbulos. Muy bien, llevará la contabilidad, pero ¿sabe ahora lo que nos hace falta? Descubrir un símbolo vulgar para entusiasmar al populacho. Lucifer, no, ese es un símbolo místico, intelectual. Hay que descubrir algo grosero y estúpido, algo que entre por los sentidos de la multitud como la camisa negra. Ese diablo ha tenido talento. Descubrió que la psicología del pueblo italiano era una psicología de bardero y tenor de opereta. En fin, veremos. Ya tengo pensado en una jerarquía, algo interesante. Lo haremos otro día. Puede que resulte. El caso es que podamos sostenernos. Eso se descuenta. Los prostíbulos van a dar. Pero ¿va a ir a verlo a Barciut? ¿Sabe lo que le dirá? Sí, Erdosain salió en dirección a la cochera en donde estaban instaladas las caballerizas. Era aquella una casona de gruesas paredes y con piso alto, como donde había numerosas piezas vacías, recorridas de ratas. En una de ellas vivía, o mejor dicho, dormía el siniestro Bromer, a quien Erdosain había visto el día del secuestro. Comprendía que ahora iba en camino hacia un hundimiento del cual no se imaginaba de qué forma saldría maltrecha su vida. Y esa certidumbre, así como su absoluta falta de entusiasmo por los proyectos del astrólogo, le causaban la impresión de que estaba obrando en falso, creándose gratuitamente una situación absurda. Todavía hecho bancarrota en mí,
diríase más tarde, mas sobreponiéndose a su cansancio e indiferencia marchaba hacia la cochera. Su corazón golpeaba fuertemente al saber que se encontraría con el enemigo. A instantes se arrugaba el ceño y su rencor era evidente. Abrió el candado, descorrió la cadena y súbitamente, encuriosado, empujó una de las hojas del portón. El prisionero se disponía a comer, desnudo los brazos en el circo de la luz amarilla que sobre una mesa de pino extendía la lámpara de querosén. Estaba Barzú sentado bajo el triángulo de la pecera metálica entre los muros de madera de un box, y al verlo, a Erdogan arrugando la frente, detuvo por un segundo la aceitera con que regaba un trozo de carne rodeada de papas. Luego, sin decir palabra que revelara su sorpresa, se engolfó nuevamente en su nutricio trabajo, alargando el brazo y tomando entre sus dedos una pizca de sal, espolvoreó las papas. Guardaba compostura sombría a pesar de que un agujero de su camiseta rosa dejaba ver su sobaco negro. Los ojos fijos en el fiambre certificaban que Barzú le daba más importancia a su vianda que a Erdogan, detenido a 3 pasos de allí. El resto del establo permanecía en la oscuridad. Por los intersticios de los muros entraban oblicuas saetas de sol que dejaban en el polvo del suelo porosos discos de oro. Barzú no se dignaba a ver nada. Apretó el pan en la tabla de la mesa, cortó enérgicamente una rebanada, se sirvió soda, no sin previamente lanzar un chorro contra el piso para limpiar la boquilla, y luego se inclinó para leer un libraco al costado de su plato, mientras masticaba una mezcla de carne, pan y papas. Erdogan se apoyó en una pilastra que soportaba el techo, mareado del olor a pasto seco, y con los ojos entrecerrados distinguió a Barzú, que tenía medio rostro iluminado por la verdosa claridad de la pantalla, mientras sus maxilares se movían en la luz cruda que arrojaba el mechero de la lámpara. En estas circunstancias giró la cabeza y distinguió un látigo colgado en la pared. Erdogan se sobresaltó, tenía el mango largo y la lonja corta, y Barzú, que ahora seguía su mirada, frunció el labio despreciativamente. Erdogan miró sucesivamente al hombre y al látigo y sonrió nuevamente. Se dirigió hacia el rincón y descolgó la fusta. Ahora Barzú se había puesto de pie y con los ojos terriblemente fijos en Erdogan echaba el cuerpo fuera del box. Las venas del cuello se le dilataron extraordinariamente. Iba a hablar, pero el orgullo le impedía pronunciar una sola palabra. Sonó un chasquido seco. Erdogan había descargado un rebencazo en la madera para probar la flexibilidad del cuero. Luego se encogió de hombros y la oblicua solar que cortaba la tiniebla fue atravesada por una raya negra y el látigo cayó entre el pasto. Erdogan se paseaba en silencio por el establo. Pensaba que aquella vida estaba en sus manos, que nadie podía arrebatársela, mas este sentimiento no lo hacía más feliz. Barzú, encima de la divisoria de madera, observaba el campo soleado por la endija que dejaba el portalón. Habían cambiado los tiempos, eso era todo. Lo miró con rencor a Barzú. ¿Vas a firmar el cheque o no? Barzú se encogió de hombros y Erdogan no volvió a preguntar. Quizás él se encontrara algún día ya y a la misma hora en una celda oscura, mientras que su memoria evocaría en aquel mismo instante el espectáculo de una cancha con piso de polvo de ladrillo a la orilla del río y las raquetas reticulando el cielo, y algunas chicas jugando al tenis, y sin poderse contener exclamó, no tanto dirigiéndose a Barzú como hablándose a sí mismo. ¿Te acordás? Yo tenía para vos cara de infeliz. No hables. Y vos no sabías lo que yo estaba sufriendo. Ni vos ni ella. Cállate. ¿Te pensás que me interesa tu dinero? No, hombre. Lo que hay es que estoy triste. Voy y ella me han llevado a todo esto. No sé ni por qué hablo. Lo único que sé es que estoy cansado. Pero ¿para qué hablar? Y se disponía a salir cuando el astrólogo entró. Barzú le revisó las manos con la mirada y el astrólogo, removiendo la chistera en la cabeza, tomó la lámpara, la apagó y sentándose en un cajón dijo: venía a verlo para que arregláramos esa cuestión del cheque. Usted sabrá que por eso lo secuestramos. Claro está que yo no le hablaría a usted de esta forma sin en la libreta
que le encontramos en el bolsillo y que Erdogan quiso quemar, impidiéndolo yo, no hubiera leído un pensamiento sencillamente formidable. El dinero convierte al hombre en un dios. Luego, Ford es un dios. Sí, es un dios. Puede destruir la luna. Aquello era mentira, pero Batsud no se conmovió. Erdogan observaba el impenetrable rostro romboidal del astrólogo. Era evidente que éste estaba ejecutando una comedia y que en ella Barsud no creía, seguro de que el otro le engañaba. Discurso del astrólogo. El astrólogo continuó. Al principio, ese pensamiento me pareció una de las tantas estupideces que abundan en sus divagaciones. Sin embargo, terminé por preguntarme involuntariamente por qué el dinero puede convertir en Dios a un hombre. Y de pronto me di cuenta que usted había descubierto una verdad esencial. ¿Y sabe cómo comprobé que usted tenía razón? Pues pensando que Henry Ford, con su fortuna, podía comprar lo suficiente cantidad de explosivo como para hacer saltar en pedazos un planeta como la Luna. Su postulado se justificaba. Ciertamente, rezongó Barsud, halagado en su foro interno. Entonces me di cuenta que toda la antigüedad clásica, que los escritores de todos los tiempos, salvo usted que había escrito esta verdad sin saber explotarla, no habían concebido jamás que hombres como Ford, Rockefeller o Morgan fueran capaces de destruir la luna, tuvieran ese poder, porque, como le digo, las mitologías solo pudieron atribuir a un Dios creador, y usted implícitamente sentaba que, de hecho, un principio, el comienzo del reinado del superhombre. Barsud volvió la cabeza para examinar al astrólogo. Erdogan comprendió que éste hablaba seriamente. Ahora bien, cuando llegué a la conclusión de que Morgan, Rockefeller y Ford eran por el poder que les confería el dinero, algo así como dioses, me di cuenta que la revolución social sería imposible sobre la Tierra porque un Rockefeller o un Morgan podían destruir con un solo gesto una raza, como usted en su jardín un nido de hormigas, siempre que tuviera el coraje de hacerlo. El coraje. Yo me pregunté si era posible que un dios renunciara a sus poderes. Me pregunté si un rey del cobre, del petróleo, llegaría a dejarse despojar de sus flotas, de sus montañas, de su oro y de sus pozos. Y me di cuenta que para privarse de ese fabuloso mundo había que tener la espiritualidad de un Buda o de un Cristo, y que ellos, los dioses que disponían de todas las fuerzas, no permitirían jamás su exacción. En consecuencia, tendrían que acontecer algo enorme. No lo veo. Yo escribí ese pensamiento guiado por otros móviles. Interesa poco. Lo enorme es esto. La humanidad, las multitudes de las enormes tierras han perdido la religión. No me refiero a la católica, me refiero a todo creo teológico. Entonces los hombres van a decir, ¿por qué queremos la vida? Nadie tendrá interés en conservar una existencia de carácter mecánico porque la ciencia ha cercenado de toda fe. Y en el momento en que se produzca tal fenómeno, reaparecerá sobre la tierra una peste incurable, la peste del suicidio. ¿Se imagina usted un mundo de gente furiosa, de cráneos secos, moviéndose en los subterráneos de las gigantescas ciudades y aullando a las paredes de cemento armado? ¿Qué han hecho de nuestro Dios? Y las muchachitas y las escolares organizando sociedades secretas para dedicarse al sport del suicidio, y los hombres negándose a engendrar hijos que el iluso Berthelot creía que alimentarían con pastillas sintéticas. Es mucho suponer, dijo Erdogan. El astrólogo se volvió hacia él asombrado. Le había olvidado. Claro, no sucederá mientras los hombres no reparen en qué se funda su desdicha. Esto es lo que ha pasado en realidad con los movimientos revolucionarios de carácter económico. El judaísmo acercó sus narices al debe y al haber del mundo y dijo, la felicidad está en quiebra porque el hombre carece de dinero para subvenir a sus necesidades, cuando debió decir que la felicidad está en quiebra porque el hombre carece de dioses y de fe. Pero usted se contradice. Antes dijo que, objetó Erdogan, cállese. ¿Qué sabe? Y pensando que llegué a la conclusión de que esa era la enfermedad metafísica y terrible de todo hombre,
La felicidad de la humanidad solo puede apoyarse en la mentira metafísica. Privándole de esa mentira recae en las ilusiones de carácter económico. Y entonces me acordé que lo único que podía devolverle a la humanidad el paraíso perdido eran los dioses de carne y hueso, Rockefeller, Morgan, Ford, y concebí un proyecto que puede parecer fantástica a una mente mediocre. Vi que el callejón sin salida de la realidad social tenía una única salida, y era volver para atrás. Barzú, cruzándose de brazos, se había sentado a la orilla de la mesa. Sus pupilas verdes estaban tiesas en el astrólogo que, con el guardapolvo abotonado hasta la garganta y el pelo revuelto, pues se había quitado el sombrero, caminaba de un extremo a otro de la cochera, apartando con la punta de un botín los tallos de pasto seco que sembraban el suelo. Erdosain, apoyado de espaldas contra el poste, observaba el semblante de Barzú, que lentamente se iba impregnando de atención irónica, casi malévola, como si las palabras que decía el astrólogo solo Befa merecieran. Este, como si se escuchara a sí mismo, caminaba, se detenía, a instantes se mesaba el cabello. Dijo: si llegará un momento en que la humanidad escéptica, enloquecida por los placeres, blasfema de impotencia, se pondrá tan furiosa que será necesario matarla como un perro rabioso. ¿Qué es lo que dice? Será la poda del árbol humano, una vendimia que solo ellos, los millonarios, con la ciencia a su servicio, podrán realizar. Los dioses asqueados de la realidad, perdida toda ilusión en la ciencia como factor de felicidad, rodeados de esclavos tigres, provocarán cataclismos espantosos, distribuirán las pestes fulminantes. Durante algunos decenios el trabajo de los superhombres y de sus servidores se concretará a destruir al hombre de mil formas, hasta agotar el mundo casi, y solo un pequeño resto será aislado en algún islote sobre el que se asentarán las bases de una nueva sociedad. Barzud se había puesto de pie con el entrecejo fiero y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Se encogió de hombros preguntando: ¿pero es posible que usted crea en la realidad de esos disparates? No, no son disparates, porque yo los cometería aunque fuera para divertirme. Y continuó: desdichados, hay que creer en ellos, y eso es suficiente. Pero he aquí mi idea: esa sociedad se compondrá de dos castas, en las que habrá un intervalo, mejor dicho, una diferencia intelectual de 30 siglos. La mayoría vivirá mantenida escrupulosamente en la más absoluta ignorancia, circundada de milagros apócrifos y por lo tanto muchos más interesantes que los milagros históricos, y la minoría será la depositaria absoluta de la ciencia y del poder. De esa forma queda garantizada la felicidad de la mayoría, pues el hombre de esta casta tendrá relación con el mundo divino, en el cual hoy no cree. La minoría administrará los placeres y los milagros para el rebaño, y la edad de oro, edad en la que los ángeles merodeadores merodeaban por los caminos del crepúsculo y los dioses se dejaron ver en los claros de luna, será un hecho. Pero eso es monstruoso en sí, eso no puede ser. ¿Por qué? Yo sé que no puede ser, pero hay que proceder como si fuera factible. Esa desproporción, la ciencia. ¿Qué ciencia ni ciencia? ¿Acaso usted sabe para qué sirve la ciencia? Usted no se burla en su pensamiento de los sabios y los llama infatuados de los perecederos. Veo que usted se ha leído esas pavadas. Claro, no hay que contradecir porque hacía la gente, y la desproporción monstruosa que usted advierte en mi sociedad existe actualmente en nuestra sociedad, pero a la inversa. Nuestros conocimientos, quiero decir, nuestras mentiras metafísicas están en pañales, mientras que nuestra ciencia es un gigante, y el hombre, criatura doliente, soporta en él este desequilibrio espantoso. De un lado lo sabe todo, de otro lo ignora todo. En mi sociedad, la mentira metafísica, el conocimiento práctico de un Dios maravilloso es el fin, el todo que rellenará la ciencia de las cosas. Inútil para la felicidad interior, será en nuestras manos un medio de dominio nada más.
Y no discutamos esto, porque es superfluo. Se ha inventado casi todo, pero no ha inventado el hombre una máxima de gobierno que supere los principios de un Cristo, un Buda. No, naturalmente, no le discutiré el derecho al escepticismo, pero el escepticismo es un lujo de minoría. Al resto le serviremos la felicidad bien cocinada y la humanidad engullirá gozosamente la divina basofia. ¿Le parece a usted posible? El astrólogo se detuvo un momento. Ahora hacía girar el anillo de acero en la piedra violeta, se lo quitó del dedo para observar su interior. Luego, acercándose a Barsud, pero con un gesto de extrañeza, como el de un hombre cuya imaginación está distante de la realidad, repuso: sí, todo lo que imagina la mente del hombre puede ser realizado dentro de los tiempos. ¿No ha impuesto ya a Mussolini la enseñanza religiosa en Italia? Le cito esto como una prueba de la eficacia del bastón en la espalda de los pueblos. La cuestión es apoderarse del alma de una generación. El resto se hace solo. Y la idea, aquí llegamos. Mi idea es organizar una sociedad secreta que no tan solo propague mis ideas, sino que sea una escuela de futuros reyes de hombres. Ya sé que usted me dirá que han existido numerosas sociedades secretas, y es cierto, todas esas desaparecieron porque carecían de bases sólidas, es decir, que se apoyaban en un sentimiento, en una idealidad política o religiosa, con exclusión de toda realidad inmediata. En cambio, nuestra sociedad se basará en un principio más sólido y moderno, el industrialismo, es decir, que la logia tendrá un elemento de fantasía, si así se quiere llamar a todo lo que le he dicho, y otro elemento positivo, la industria que dará como consecuencia el oro.